días, Dios te bendiga. Hoy quiero invitarte a que leamos juntos Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2. Dice la escritura: En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Bueno, muy bien. Juan fue uno de los profetas del Señor Jesucristo. Antes de que el Señor iniciara su ministerio público, Juan el Bautista había sido enviado por Dios para anunciar la llegada de su Hijo. Pero es necesario que entendamos cuáles eran las condiciones de la sociedad en la época en la que Juan hace este anuncio, en la época en la que Juan llama a la sociedad al arrepentimiento. Los líderes religiosos se consideraban aceptables a los ojos de Dios y por eso no practicaban la rectitud. Imagínate lo curioso del liderazgo religioso de la época de Jesús. Ellos creían que la palabra de Dios era verdad, mas sin embargo ellos no practicaban la Biblia, no practicaban las escrituras, no tenían una vida santa, una vida recta, una vida justa, una vida devota hacia el Señor. No tenían para nada eso. ¿Y qué sucedía con la sociedad en ese tiempo? Pasaba que la sociedad ya no les creía. Habían perdido toda credibilidad acerca de ellos. Habían perdido el valor de una vida santa porque ellos no estaban representando a Dios correctamente. Y imagínate, si los líderes religiosos estaban así, que eran los encargados de enseñar la palabra de Dios y de modelarla, ¿cómo estaría la sociedad de ese tiempo? Si desde los líderes religiosos, que eran los que debían modelar la Biblia, una vida santa, no se estaba cumpliendo, imagínate cómo estaba la sociedad en la época en la que Jesús iba a empezar su ministerio. Creo que no había luz, creo que lo que gobernaba era una densa oscuridad moral y espiritual en esa época. Y así, ese es el medio en el que Juan el Bautista es enviado por Dios a una sociedad aferrada al pecado que le daba la espalda a Dios. Así era como estaba la sociedad en esa época, aferrada al pecado y le daban la espalda al Señor. Pero ¿cuál fue el mensaje entonces de Juan el Bautista para la sociedad de su época? El versículo 2 dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. El mensaje de Juan el Bautista es un llamado al arrepentimiento, a abandonar esa vida pecaminosa, esa vida que ofende a Dios, que abandonen ese estilo de vida donde le dan la espalda al Señor todo el tiempo. Pero mira que Él no les dijo: sonríe, Dios te ama. No les dijo: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Tampoco les dijo: Dios va a hacer realidad todos tus sueños. No, mis amados, ese no fue el mensaje de Juan el Bautista para la sociedad que estaba aferrada a su pecado y que le daba la espalda a Dios. El mensaje de Juan el Bautista es un llamado de un Dios justo que le dice al hombre que debe abandonar sus malos caminos y volverse a Él. Antes de que Cristo fuera revelado como el Salvador del mundo, a los de su época les fue dado el mandato de arrepentirse. El hombre corrupto no necesita adulación, no necesita planes maravillosos, no necesita que Dios le haga realidad sus sueños. El hombre necesita arrepentirse y volverse a Dios. Pero ¿por qué debían arrepentirse y volverse a Dios? El versículo 2 dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El rey que gobierna el reino de Dios es un Dios justo, transparente, que ama la rectitud, pero aborrece la maldad, porque está lleno de luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es un Dios santo y sin mancha. Ese rey que vendría es un rey absolutamente santo. Y por eso
La sociedad de su época necesitaba arrepentirse porque ese rey caminaba y habitaba en medio de ellos y era necesario arrepentirse y volverse a él. Ese rey estaba llamando a la sociedad de su época a abandonar sus malos caminos y volverse a Dios. El mensaje para nosotros y la sociedad en la que vivimos debe ser el mismo. No que Dios te ame, no que Dios tiene un plan maravilloso para ti, no que Dios va a hacer realidad tus sueños, sino también nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Él volverá. El Dios justo, santo y sin mancha volverá. ¿Y cómo nos presentaremos delante de Él? Dios te bendiga. Un feliz día.